Por primera vez en la historia de Colombia, un izquierdista llega a la presidencia. Por primera vez en la historia de Colombia, una mujer afrodescendiente se convierte en vicepresidenta. No es la primera mujer en la vicepresidencia. La actual vicepresidenta, la que está terminando su mandato, es la primera, pero Francia Márquez es la primera mujer afrodescendiente en ocupar ese cargo. Por primera vez el gobierno queda en manos de un hombre que tuvo su origen político en una guerrilla, en el movimiento 19 de abril. ¿Implica esto un riesgo gigantesco de que el nuevo gobierno de Colombia gire hacia una izquierda dogmática y totalitaria? Desde mi punto de vista, ese riesgo no es alto, incluso porque la guerrilla de la que proviene lleva tiempo formando parte del sistema democrático y ha dado incluso muy buenos dirigentes a la democracia colombiana. La historia del M-19 se origina en 1970, cuando hubo una elección que dejó una inmensa sospecha de fraude. El candidato del establishment era Misael Pastrana Borrero y el desafiante del establishment era Gustavo Rojas Pinilla, un general que había encabezado una dictadura entre 1953 y 1957 y que había llegado al poder derrocando en un golpe de Estado a un gobernante ultraconservador, Laureano Gómez. Gustavo Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, encabezó un gobierno sin dudas militar, autoritario, pero de perfil desarrollista, casi un gobierno económicamente y socialmente para muchos de centro izquierda, aunque para otros no tanto. El hecho es que acá aparecía como el candidato desafiante del establishment, y aquella elección de 1970 en la que ganó finalmente Misael Pastrana Borrero dejó una sensación muy grande de fraude, y así como en 1948 el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder reformista que con la bandera de la reforma agraria estaba por ganar la presidencia en la siguiente elección, bueno, ese asesinato determinó una sensación de hartazgo que hizo que muchos dirigentes campesinos liberales tomaran las armas y comenzara la lucha insurgente. Bueno, en 1970, aquella sensación de fraude que quedó con la derrota de Rojas Pinilla hizo que un grupo de dirigentes tomara las armas y fundara el M-19, el movimiento 19 de abril, que fue una guerrilla que se diferenció de las guerrillas marxistas que existían en ese momento. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que lideraba Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, el Ejército Popular de Liberación y el Ejército de Liberación Nacional, el EPL y el ELN, eran guerrillas marxistas que tenían las típicas banderas del marxismo en ese tiempo, o sea, proponían crear sistemas colectivistas de planificación centralizada con regímenes de partido único. Bueno, no era eso lo que proponía el M-19, a pesar de que su fundador y máximo comandante, Jaime Bateman, se había formado en el marxismo, había militado en un partido comunista, era una suerte de discípulo de Jacobo Arenas, un intelectual marxista y uno de los fundadores de la FARC y de aquello que se llamó la República de Marquetalia, ¿no? Un territorio insurgente, proclamado territorio liberado. La cuestión es que, aunque Jaime Bateman tenía origen en el marxismo, la guerrilla que creó el M-19 fue más vale en apoyo a un general nacionalista de ideas desarrollistas, y lo que propuso desde un primer momento el M-19 no tenía que ver con los dogmas marxistas
que imperaban en aquel momento. Era más vale una democracia participativa con un modelo económico socialista que no proponía abolir la propiedad privada, ni mucho menos. Por eso también, desde un principio, el movimiento 19 de abril, a pesar de que realizó actos muy violentos, secuestros de personas, actos también llamativos que le dieron visibilidad a nivel mundial, como el robo de la espada de Simón Bolívar, y actos sanguinarios como la toma del Palacio de Justicia en el corazón de Bogotá. A pesar de toda aquella violencia, desde un principio dejó siempre abierta una puerta a la negociación. El propio Jaime Bateman fue el primero en mostrar disposición a negociar un fin de la lucha armada, y en la primera posibilidad que encontraron, que fue durante el gobierno de Belisario Betancur, el M-19 llegó a un acuerdo de paz y se desmovilizó. Además, algunos de sus comandantes se convirtieron en figuras de la democracia colombiana y dieron prueba de ello. El M-19 en aquel momento, precisamente por no ser una guerrilla dogmática marxista que predicaba un régimen de partido único y una economía de planificación centralizada y colectivista, había logrado una aceptación, hasta diría una popularidad significativa, y así lo mostraban las encuestas en la sociedad colombiana. Y de hecho hubo una elección constituyente en 1990 y obtuvo un resultado sensacional. Fue su debut en las urnas cuando se votó para conformar una asamblea constituyente, y quien quedó como presidente de aquella asamblea constituyente, la que elaboró la Constitución vigente en la actualidad y que rige desde 1991, fue Antonio Navarro Wolf, que había sido un comandante del M-19 y ahí era uno de los líderes de esa fuerza democrática en la que se transformó la ex guerrilla, que se llamaba Alianza Democrática M-19. Antonio Navarro Wolf presidió aquella asamblea constituyente, fue gobernador del estado de Nariño, fue legislador, fue ministro de salud de un presidente centrista, del presidente César Gaviria. La historia de Antonio Navarro Wolf es una suerte de garantía de que de esa ex guerrilla no salieron mentes totalitarias, y no parece diferenciarse de esa historia Gustavo Petro. Él perteneció al M-19 siendo muy joven, pero siempre dio muestras desde que entró a la política de ser un pragmático, un hombre muy inteligente y pragmático, que no deja los valores de lado, pero no se maneja con dogmas. Lo mostró siendo alcalde de Bogotá, donde logró una importante afluencia de inversiones de capitales privados en la capital colombiana. Lo demostró también siendo senador de ese país. Por cierto, en Colombia no se puede descartar nada, porque lo que termina siendo un gobierno no solo depende de la voluntad del gobernante, del plan que tiene al llegar al poder, sino también de cómo va a actuar la oposición que encuentre. Y la verdad es que hay una matriz de conservadurismo muy duro y muy oscuro en Colombia, que así como hubo izquierdas dogmáticas que se criminalizaron en las selvas, que crearon gulags en las selvas, como hizo Tiro Fijo con la FARC y como hizo el ELN también, así como las guerrillas marxistas se contaminaron de relaciones con el narcotráfico y se criminalizaron, perdiendo casi los ideales que habían proclamado en un principio. También el latifundismo, el feudalismo, que siempre anidó en la Colombia rural, la de los grandes hacendados, engendró paramilitarismos y muchas veces pagó sicarios para asesinar a dirigentes cuando estos, si eran de izquierda, y empezaban a cobrar fuerza, a cobrar popularidad.
en Colombia la ultraderecha, el ultraconservadurismo ligado a ese latifundismo de la Colombia rural, asesinó a Jorge Eliezer Gaitán en 1948 porque aquel líder liberal proponía, si llegaba a la presidencia, impulsar una reforma agraria. También asesinó a Jaime Pardo Leal, un candidato de la llamada Unión Patriótica, partido hecho con la izquierda, con la guerrilla desmovilizada y con el Partido Comunista. Pardo Leal estaba jugando en el escenario de la democracia y lo asesinaron. También asesinaron a Bernardo Jaramillo cuando era candidato y estaba logrando popularidad. Temieron algunos sectores que Jaramillo pudiera convertirse en presidente proveniendo del Partido Comunista. Mataron también a Carlos Pizarro León Gómez, que había sido comandante del M-19 y que fue candidato presidencial en las elecciones de 1990 por Alianza Democrática M-19. Todos esos asesinatos muestran la violencia que incuba ese feudalismo de la Colombia rural, los sectores ultraconservadores ligados a los grandes hacendados. De todos modos, hay señales alentadoras. Gustavo Petro, desde hace muchos meses, venía siendo la figura puesta para ganar la presidencia. Desde hace ya muchos meses, Gustavo Petro mostraba que las chances que tenía de ganar la presidencia eran muy grandes y, sin embargo, no hubo atentados contra su vida, hubo amenazas. No hay candidato que no reciba amenazas en Colombia, pero no hubo atentados contra su vida en un país donde muchos candidatos izquierdistas fueron asesinados. Llegó vivo a la elección y la ganó, y no hubo fraude, como habría ocurrido en la elección de 1970 para que Misael Pastrana Borrero, el nombre del establishment, le robara el triunfo al general Rojas Pinilla con su modelo desarrollista y de corte medio social demócrata. En esta ocasión no hubo ni atentado contra la vida del candidato izquierdista, ni hubo fraude en la elección que lo convirtió en presidente, ni en la primera vuelta ni en el balotaje. Y estas son señales alentadoras. Asumió muchos riesgos, sobre todo el riesgo de plantear el desarrollo de un capitalismo, en estos términos lo expresa Gustavo Petro, el desarrollo de un capitalismo que, por un lado, permita superar, dejar atrás la Colombia feudal y latifundista, y por otro lado deje atrás también el modelo extractivista, o sea, la producción, anunciar que se va a dejar de invertir en la producción de petróleo, en la minería, en el carbón, en un país petrolero como Colombia, es asumir un riesgo muy grande. Pero Gustavo Petro hace muchos años que levanta banderas ecologistas. En fin, todo está por verse. Colombia ha entrado a una dimensión desconocida porque nunca tuvo un presidente que no proviniera del establishment que siempre lo gobernó. Eso en sí mismo abre interrogantes. Todo está por verse, pero las esperanzas de que venga algo bueno y que irradie algo bueno, un progresismo no autoritario, no dogmático, que no persiga ni estigmatice a sus críticos ni trate a los opositores como si fueran enemigos, esa posibilidad también existe.